Pues aquí estoy. Así que, Amén. por obediencia al pastor, y a veces a mí no me da miedo tomar esas decisiones, y aquí estoy al frente. Así que les voy a invitar que nos pongamos sobre nuestros pies y vamos a hacer una oración para comenzar. Bendito Dios. Gracias, Señor. Úsala de manera especial, Padre amado, Señor. Señor, te damos gracias por esta hermosa mañana. Gracias, Señor, porque sé que lo que tú has puesto en mi corazón para hablar en esta mañana va a ministrar a las vidas de los corazones que hoy están necesitando. Padre, porque tú conoces sus corazones y no yo. Por eso en esta hora te pido, Dios mío, que tú seas abriendo ese corazón para que esta palabra, Dios mío, sea depositada sobre ellos. Padre, que así como primeramente ha ministrado a mi vida, pueda ser, Dios mío, Padre amado, para ellos también de bendición. Te doy muchas gracias, Señor. Recibe la gloria. Amén. Vamos a estar abriendo la Biblia en Marcos 9. Desde el versículo 14. Marcos 9, 14 al 29. Leemos la palabra y dice: cuando regresaron a donde estaban los discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud, y algunos maestros de la ley discutían con ellos. Al ver a Jesús, todos corrieron a saludarlos, llenos de admiración. Él les preguntó: ¿qué están ustedes discutiendo con ellos? Uno de los presentes contestó: Maestro, aquí te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Donde quiera que se encuentre, el espíritu lo agarra y lo tira al suelo y echa espuma por la boca, le rechinan los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que le saquen esos espíritus, pero no han podido. Jesús contestó: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Entonces llevaron al muchacho ante Jesús, pero cuando el espíritu vio a Jesús, hizo que le diera un ataque al muchacho, el cual cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre: ¿desde cuándo le sucede esto? El padre contestó: desde que era niño. Y muchas veces ese espíritu lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo. Así que si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Entonces el padre del muchacho gritó: yo creo, ayúdame a creer más. Al ver Jesús que se estaba reuniendo mucha gente, reprendió al espíritu impuro diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que no vuelvas a entrar en él. El espíritu gritó e hizo le dieran otros ataques al muchacho. Luego salió de él, dejándolo como un muerto, de modo que muchos decían que en efecto estaba muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Luego Jesús entró en una casa y sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a ese espíritu? Y Jesús le contestó: a esta clase de demonio solamente se le puede expulsar por medio de la oración. Wow. Dice que cuando Jesús llega a la ciudad, nos habla en versículos anteriores que se encontraba, él estaba en un cerro orando con los discípulos, pero nos especifica que eran solamente 3 discípulos con los que él estaba orando. Dice que cuando el Señor entonces regresó a donde estaban los demás, es cuando sucede todo esto. Se unió entonces con los nuevos discípulos y los encuentra entre ellos discutiendo entre la multitud. Y entonces en ese momento cuando les pregunta por qué están discutiendo con ellos, y uno de la multitud le contesta: Maestro, es que yo he traído a mi hijo que tiene un espíritu malo que lo ha dejado mudo. El espíritu malo, cuando lo busco, decía que era un demonio que afligía al muchacho por medio de la sordera y de la mudez. Las características que el Padre le da a Jesús sobre esto son similares a los ataques de epilepsia
dice que eran tan fuertes que parecía que el muchacho se fuera a hacer pedazos y se revolcaba constantemente, y hasta había momentos que lo llevaba a tirarse al mar, al fuego. Entonces el Padre a continuación dice que Él le pide a sus discípulos: los he traído, pero no han podido sacar este demonio. Y Jesús entonces en el versículo 19 dice: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Para mí, yo digo, ¿será que en ese momento, de verdad, como dijo Roberto ahorita, en venezolano, le sacaron la piedra al Señor porque lo hicieron salir de sus casillas, porque lo molestan? Gente sin fe, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? La fe, como hemos aprendido, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no ves. Los discípulos habían perdido algo fundamental en ese momento, y era la fe. En ese momento oraron, pero no creyeron en la oración que estaban declarando. Tú sabes que la fe es la esencia de la oración. Lo vemos en Mateo 21 y 22, que nos habla y dice: todo lo que pidieres, primero en oración y segundo creyendo, lo recibiréis. Luego lo vemos también en Marcos 21, 22. Todo lo que pidieres, nuevamente dice, orando, creer que lo recibiréis. Pero también entonces en Santiago dice, en el capítulo 1, del 5 al 8, cuando pidas con fe, no dudando en el Señor, el Señor te lo dará. El Señor a nosotros nos ha dado la potestad para echar fuera demonios. Y también se la dio a los discípulos, pero por causa de su incredulidad y poca fe, no creyeron en lo que les fue dado. Y eso hace más de 2000 años, y todavía nosotros parece que nos seguimos pasando en eso, o no se parece a lo que vivimos a diario. Póngale ustedes el nombre que les quieren poner cuando nuestra fe es probada. Cuando nos enfrentamos a enfermedades, cuando tenemos que tomar decisiones importantes, o peor aún, cuando batallamos con nuestros pensamientos, que a veces es más fuerte que todo lo que nos pueda estar rodeando. Olvidamos, como esos discípulos, lo que el Señor nos fue entregado. Y lo que le fue entregado a ellos, pero Él nos lo ha entregado a nosotros y continúa vigente para ser usado en esas situaciones. Entonces viene y nos volvemos impacientes como ellos. Somos incrédulos, ¿sabes? Porque no quieres creer. Vemos tan difícil la situación que estemos viviendo que olvidamos lo que el Señor nos entregó. Pero más adelante en el versículo 21 dice: Jesús le dijo: ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Y continúa, ese no era el 21, dice: Jesús le preguntó al Padre: ¿desde cuándo le sucede esto? El Padre le contestó: desde que era niño. Y entonces le explica todo lo que le pasaba. Y ahí viene y le dice al Señor, en el versículo 22 también: ¿puedes hacer algo? Ten compasión con nosotros y ayúdanos. En el 23 dice: Jesús le dijo: ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. El Señor le responde: ¿cómo que si puedes? Todo es posible, no basta, ¿sabes qué? Solo con creer. También necesitas tener fe. Para creer, yo necesito tener fe. El Señor nos recuerda que somos los nosotros, porque le dice a Él: ¿cómo que si crees? Te está recordando que somos nosotros los que ponemos límite a lo que le pedimos al Señor. Si ese es el mismo que hoy te recuerda
El Señor es el mismo que le recordaba al Padre y le decía, ¿cómo es que sí cree? Y hoy te está diciendo a ti una vez más, que para el que cree, todo le es posible. Entonces el Padre le dice, yo creo, pero ayúdame a creer más. No le estaba diciendo que no creía, le decía, yo creo, pero necesito creer más. Hay momentos en nuestras vidas donde nosotros necesitamos creer más, porque vemos todo lo que está pasando alrededor y nos damos cuenta que definitivamente necesitamos venir al Señor y creer más. Yo veo este pasaje como una oración personal, como yo me veía reflejada en este pasaje. Y es como cuando yo tengo mis situaciones y voy al Señor. Yo tengo el mueble de mi casa, el blanco. Yo me levanto en la mañana, abro la puerta y voy y me arrodillo a orar. Pero hay veces que mi alma necesita, es algo primordial. Está pasando cualquier cosa y en mi mente tengo que ir a orar, porque hasta que no ore no se me va a quitar todo lo que tengo. ¿Sabes? El Padre le estaba diciendo al Señor, yo necesito creer más. No porque esté dudando, porque si estuviese dudando entonces no le hubiera llevado a su hijo. Él sabía que iba a ser sanado. Solamente era el momento que él le decía, yo te lo he traído, pero en este momento yo necesito creer más. ¿Cuál es tu momento ahora que tú necesitas decirle al Señor, estoy pasando por mi situación, por mi batalla, pero sinceramente como ese Padre, hoy yo necesito creer más? Dice que en el versículo 25, al 26, Jesús reprendió al espíritu ordenándolo que saliera de él. Fue tanto que pareciera que había quedado muerto. Pero entonces Jesús lo levantó al muchacho y se fue. Más adelante dice en la continuidad del versículo, del 28 al 29, luego Jesús entra en una casa y sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu? ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu? Si los 9 discípulos habían orado para que ese hombre hubiese sido libre, ¿sabes por qué no pudieron sacar ese espíritu? Porque oraron sin fe. Y en ese momento, al orar sin fe, desagradaron al Señor. Lo fundamental de tu oración tiene que ser creer que el Señor lo hará. Es declarar que serás libre, declarar que podrás vencer y salir de tu situación. Como ellos, muchas veces nosotros oramos sin creer. No fue la falta de fe en Jesús, sino en las palabras que habían recibido. Porque no es que ellos no creían en Jesús, porque eran sus discípulos, pertenecían a los 12 discípulos, sino en lo que el Señor había declarado sobre ellos. Cuando yo pierdo mi confianza y me vuelvo incrédulo, ¿sabes qué? Pierdes la identidad en Dios. Pierdes lo que tú eres en el Señor. Pierdes lo que el Señor ha depositado y ha declarado sobre ti. Porque Él dice que Él nos dio la potestad para vencer. Pero entonces cuando tú comienzas a dudar y comienzas a desconfiar de lo que va a suceder, te vuelves incrédulo y pierdes tu identidad en Dios. Pierdes lo que tú eres en el Señor. Dejo de ser lo que Dios quiere que yo sea. Cuando la duda me llena, cuando me lleno de miedo, cuando me lleno de temores, entonces doy paso al enemigo para crear confusión alrededor de ti. Ellos, siendo los discípulos del Maestro, fallaron. Pero hoy tú puedes estar del lado de los discípulos o puedes estar entonces del lado del Padre. ¿De qué lado tú hoy en esta mañana te puedes identificar? ¿De qué lado tú te conoces y tú sabes delante de Dios dónde estás parado?
si eres parte de esos 9 discípulos que no es que no han creído en el Señor, hemos creído en Él. Pero o somos parte del Padre que le dice, Señor, yo he fallado, yo he venido, te he traído a mi hijo, pero necesito que mi fe aumente, necesito creer más. La Biblia registra la historia de muchas mujeres que oraron con fe, que al orar con fe, su oración fue contestada. La primera, y no es porque quiera hablar de ella, pero es Sara. Cualquier parecido, no. Dice que Sara, ya siendo vieja, toda su matriz estaba seca, todo. Yo creo que ni la menstruación veía. Pero Dios había depositado una palabra sobre ella. Ella había creído, ella había orado con fe. Amén. A diferencia de estos 9 discípulos. Ella había orado con fe y entonces recibió su Isaac. Recibió la promesa del Señor. Pero también vemos a Rahab. En Josué 2 dice, capítulo 2 dice que por su fe ella no murió. También vemos la viuda de Sarepta. Su hijo había muerto y el profeta clamó, oró con fe y hubo resurrección en él. Todo por la oración, por orar con fe. También vemos a Jairo y su esposa. Su hija estaba muerta, estaba enferma, decía, pero cuando llegaron al maestro después le anunciaron que su hija había muerto. Pero el Señor se unió con ellos se unieron al Señor en oración. ¿Y sabes qué? Su hija fue sanada. Es que lo pagué sin querer. Su hija fue sanada. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que cual sea tu oración, Sin fe es vano. si no oras con fe, vas a ser entonces parte de los 9 discípulos. Santo. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Desea que pongamos en práctica todo lo que nos fue entregado. Todo lo que nos fue entregado, no importa cuán grande sea, no importa qué gigante sea, no importa la situación que sea, el Señor te dio la potestad para echarlo fuera. El Señor te dio la potestad para vencerlo. Y eso saldrá. ¿Y sabes cómo va a salir? Por medio de la oración. Sí, Señor. Oración. Cuando tú buscas al Señor en tu intimidad. Queremos que sucedan cosas gloriosas, pero no queremos pagar el precio. Anda. Queremos que el Señor nos use, queremos que el Señor nos provea, pero tenemos que pagar un precio. Alaba ahora. Sí, Tenemos Señor. que pagar un precio. Tú quieres ver cosas diferentes a tu alrededor. Aleluya. Tienes que pagar el precio. Tienes que tener comunión con el Rey. Como yo, siendo esposa de Roberto, no sé lo que le pasa. Eso es hablando. No tengo comunión con él. Cuando dejo de tener comunión con él, decía el pastor Calen en una de sus prédicas, entonces yo abro una brecha para que el enemigo pueda entonces pasar. Santo. Pero si a su vez yo cada día tengo comunión con el Señor, voy en oración y me presento cada día en él, ¿tú sabes qué? Vas a ver cosas diferentes. Divina. ¿Sabes? Señor. Siempre que ores con fe podrás tener la libertad. Solo necesitamos acercarnos más a Dios diariamente y establecer una relación continua con Él. Aleluya. La oración cambia el caos que hay a tu alrededor y lo cambia por orden. La oración produce paz en medio de la confusión y en medio de la destrucción. Trae alegría en medio del dolor. Yo he estado pasando por diferentes situaciones y dolores. Y yo, no lo digo ahora, pero siempre he podido ver cómo una oración puede cambiar. Había unos empleados en Yara que siempre yo digo que se
burlaban de mí, porque ellos vienen y me dicen, jefa, necesitamos es que tengo una situación con mi hija y necesito $50 de adelante. Yo dije, ven acá, primero vamos a orar. Amén. Primero vamos a orar porque aquí te pagan para que el Señor entonces te ayude a administrar bien tu salario. Y fue y me acusó con Roberto, le voy a pedir un adelanto y lo que me hizo, vamos a orar. Y yo, porque es que tenemos que orar para que veamos la diferencia. Amén. Eso es así. Tú quieres ver diferencia, tienes que orar. Amén. Las cosas no van a bajar del cielo. Es verdad, es verdad. Amén. Tienes que pagar el precio. La oración puede traer tu alegría en medio del dolor. Cuando hay una pérdida tan fuerte, perdemos un ser querido, ¿sabe? Es la diferencia que tenemos del mundo. Que dice que el Señor entonces es esa paz. Pero ¿cómo tú vas a traer paz? Vas a traer paz en medio de la oración. Cuando estés tu peores batallas, tengas que tomar las decisiones más grandes. Yo siempre le digo a Roberto, no tomemos ninguna decisión, vamos a orar y después vemos. Porque ese, hermano, es el secreto de tu éxito, es la oración. Aleluya. Tú quieres ser una mujer grande, quieres ser un hombre grande en el Señor, yo te invito a que tú puedas orar. Yo te invito a que tú puedas pelear tus batallas orando. Aleluya. Y a que puedas entonces decirle a esos pensamientos, esas batallas mentales, las puedas traer a los pies del Maestro y decirle, Señor, yo en esta mañana estoy dispuesta a ser como ese hombre, a traerte mi situación, a traerte mi hijo, a traerte lo que yo más anhelo y decirte hoy, Señor, yo necesito que tú me des más fe. Yo necesito que tú tomes el control de todo. La oración toma todo aquello que Satanás ha utilizado para dañarte y sabes que lo convierte en algo bueno. Porque si entonces en medio del dolor la oración produce paz, si en medio de los problemas la oración produce orden, ¿sabe? Entonces lo que Satanás había querido usar para dañarte, entonces la oración lo va a convertir en algo bueno. La relación que surge entre Dios y tú por medio de la oración es la esencia de quienes somos como creyentes. La oración te recuerda la razón principal por la que Dios te creó. La oración, iglesia, es fundamental. Es fundamental. Por eso, en esta mañana, yo te quiero invitar a que tú medites en esta palabra, cortísima. Pero que tú puedas decirle al Señor, mis batallas las voy a enfrentar orando. Mis situaciones y problemas, todo lo que me atormenta, lo voy a enfrentar orando. Aleluya. Pero creyendo como creyó el padre del muchacho. Y siendo honesto ante el Señor, que cuando pedimos con honestidad, no siendo como los 9 discípulos, solo orando nada más por orar, y no creyendo en lo que Dios nos ha regalado, que Gracias, Señor. cuando nos acercamos a Él y le decimos, Señor, yo necesito en esta mañana que tú trabajes con cada parte de mi corazón, con cada temor, con cada batalla, con cada situación que esté enfrentando. Yo hoy necesito Gracias, Señor. de ti. Y la quiero entonces entregar a ti, porque mis batallas hoy doy un reinicio, como aprendíamos ayer. Restart. Amén. Cámbiale Y el sabes orden. que hoy yo mis batallas entonces las voy a ganar de rodillas, Señor. Y vas a ver la diferencia en todo tu alrededor. Vas a ver la diferencia en todo lo que te rodea. Mujer, vas a ver la diferencia en tu hogar. Mujer, vas a ver la diferencia en tu matrimonio. Vas a ver tu diferencia
tú has creído, vas a recibir lo que te falta. Pero no es el momento de dudar, es el momento de decidir y decir, hoy mis prioridades van a cambiar, como decían ayer. Nuestras prioridades tienen que cambiar. Sí, Señor. Tienen que cambiar. El orden. De posponer y decir, no voy a llamar a alguien para que me dé un buen consejo. No es malo, no posponerlo. Es decir, ¿por qué voy a usar este teléfono cuando puedo ir directamente a mi padre? Porque sé que me va a responder y saber que Él es el único que tiene la potestad, ¿sabes? Para decirle a esos demonios que te están rodeando, para decirle al temor, para decirle a tu batalla, para decirle a tu enfermedad, para decirle a tu miedo. Vete fuera. Hoy el Señor te quiere hacer libre. Gracias, Señor. Hoy el Señor te quiere hacer libre. Así que yo te invito a que tú te pongas sobre tus pies. Amén. Y el único llamado que voy a hacer es: todos necesitamos cada día ser iniciados, pero no nos acostumbremos a parar y a esperar qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar. Si has tenido dificultades, todas las hemos tenido, pero hoy es el momento de decirle, Señor, hoy voy a ser como ese padre que llevó a su hijo, no por falta de fe, sino porque necesitaba creer, que necesitaba tener más fe. Y hoy yo te quiero entregar mi situación, mi batalla, y enfrentarla ante ti y ganarla a tus pies, ganarla orando. Gracias, Señor. Comunión, iglesia. Hay un llamado abierto. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Venga la comunión, que hay un llamado abierto. Gloria al Señor. Hay un llamado para aquel que necesita creer más de lo que ha creído. Te encuentras en una situación angustiante, desesperante. Hay algo que ha estado afectando tu vida y que te ha movido las piezas del rompecabezas. Aleluya, gloria al Señor.